y elaborar unas tablas de frecuencia. Pero bueno, ahora a ver, reforzaremos un poquito eso, ¿no? Para que vayamos trabajando con mayor detalle, ¿no? Estamos grabando también la sesión. Esperemos que los colegas por lo menos puedan ver el video, ¿no? Porque somos acá 27, 25 debemos ser en esta maestría. Y por lo que entramos a clase somos 2, 4, 6, 7 estamos ahora. Bueno, entonces yo les había pedido, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a pedir un poco, vamos a complementar, digamos. Lo primero que hemos pedido es, a ver, perdón, compartir la pantalla, toda la pantalla. Hemos pedido que ustedes construyan un instrumento. Entonces ahí el instrumento, bueno, probablemente les genere algún problema, ¿no? Porque lo que suelen hacer es, por lo general, poner una lista de preguntas, ¿no? 10, 15 preguntas, y a partir de eso ir haciendo su cuestionario, ¿no? Ya habíamos desarrollado la anterior vez de que un cuestionario, una entrevista, un test o cualquier otro instrumento que vamos a utilizar parte de una operacionalización de variables, ¿no? Entonces, a partir de esa operacionalización de variables nosotros podemos ir trabajando. A ver, aquí está, por ejemplo, estoy compartiendo, aquí está un instrumento, un cuestionario para evaluar la infografía docente, ¿no? Es decir, lo que nosotros utilizamos generalmente, presentaciones de ¿no? De PowerPoint. Entonces, acá ha construido un instrumento, pero esto lo ha hecho a partir de una operacionalización de variables, ¿no? Que podemos mostrarlo a partir de esta operacionalización de variables. Pueden o no pueden tener, hemos dicho, hipótesis, ¿no? Recordando un poquito. La idea es un poquito que puedan. Aquí se ha planteado una hipótesis, ¿no? La aplicación de infografías como herramienta didáctica incide en la enseñanza en los estudiantes universitarios de la carrera Ciencias de la Educación, ¿no? Y ha diferenciado dos variables: variable independiente infografía, variable dependiente enseñanza, ¿no? Acá rendimiento académico, acá, ¿no? Luego ha hecho una operacionalización, ¿no? Primero la categoría o la variable, en este caso variable infografía. Miren cómo ha operacionalizado. Esto es importante porque después solemos generar alguna confusión. Entonces lo primero que ha hecho es conceptualizar y luego ha dimensionalizado y ha colocado los indicadores, medidores y instrumentos, que en este caso ha caído un cuestionario. Miren, aquí título, imágenes, texto, organización de textos, uso de espacios, color, claridad en los conceptos, uso de palabras claves, ortografía, puntuación y redacción gramatical. ¿Qué serían los indicadores, ¿no? En función a esta conceptualización de la infografía. Lo mismo acá, ¿no? Enseñanza expresado en las calificaciones de manera conceptual, procedimental, actitudinal, y el instrumento que va a utilizar es el registro docente. Es decir, no va a aplicar el cuestionario, sino que va a sacar en el registro docente, que lo ha hecho durante el año, durante el semestre, y que tiene aprobación, reprobación, bueno, regular, malo, excelente, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de esa operacionalización se ha generado este instrumento, ¿no? Ha generado un cuestionario para evaluar la infografía docente. El objetivo de este instrumento es: el presente cuestionario pretende evaluar la infografía utilizada por el docente en el desarrollo de sus procesos de enseñanza en la materia que regenta.
instructivo. Fíjense que acá ya tiene el tipo de cuestionario, el objetivo que tiene el cuestionario, un instructivo o ponen acá generalmente alguna aclaración, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso hay un instructivo, dice marca según corresponda a la escala que tú veas conveniente. 5 cumple excelentemente, 4 cumple totalmente, 3 cumple parcialmente, 2 cumple parcialmente pero presenta deficiencias sustanciales, 1 no cumple con las características solicitadas, ¿no? Por lo general en un instrumento se pone datos de referencia, ¿verdad? Puede ser edad en este caso, género, o pueden ir poniendo otros elementos también dependiendo de cómo van trabajando, ¿no? Algunos ponen género, salario, religión, estado civil, algunas preguntas de referencia que nos han de permitir un poquito ampliar la información, ¿no? A partir de esto, pregunta 1, indicador 1, ¿no? Aquí puede marcar 5, 4, 3, 2, 1. Pregunta 2, indicador 2, lo mismo puede marcar 5, 4, 3, 2, 1. ¿No? Eso puede ser un instrumento, puede ser esto un cuestionario tipo test, va a depender de cómo ustedes lo vayan diseñando. Pero en este caso se ha hecho un pequeño cuestionario, hasta se podría considerar esto una ficha de observación, ¿no? Color de uso, claridad en los conceptos, uso de palabras claves, ortografía, puntuación y redacción. Entonces, y acá fíjense que está un poco las posibles respuestas, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, que es cumple excelentemente, cumple totalmente, cumple parcialmente pero presenta deficiencias sustanciales y no cumple, que sería esta la escala, y si hubiera la situación una observación, ¿no? Entonces, a partir de esto que ya han diseñado, se hace primero una primera validación piloto. Entonces eso vamos a complementar, ¿no? Tenemos que hacer una validación de nuestro instrumento. ¿Qué significa esta validación? Ver en qué nivel o en qué grado tiene confiabilidad y validez este instrumento. Entonces, básicamente hay varios métodos para hacer validez y confiabilidad del instrumento, ¿no? Pero en nuestro caso vamos a utilizar dos métodos, el alfa de Cronbach y el test de test, ¿no? Pero es importante primero que podamos diseñar este instrumento, ¿no? Para luego hacer análisis acá. Entonces este instrumento ha sido aplicado, fíjense acá, ahí está. Entonces este instrumento ha sido aplicado y si se dan cuenta, estoy ampliando, aquí está cuándo ha sido aplicado, ¿no? En este caso hemos aplicado mediante el formulario Google. Entonces aquí hay 32 estudiantes, ¿no? 32 estudiantes, y estos han sido los resultados. ¿No? Hemos pedido nombre, ahí está edad, nombre, apellido, género, y ahí está el primer indicador, título y o subtítulo, incluye títulos, subtítulos. Entonces el primero ha dicho 4 cumple totalmente, 5 cumple, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que hemos ido aplicando, y aquí hemos vaciado en estas tablas, ¿no? Hemos vaciado y tenemos acá todos los resultados de los 32, una base de datos. Entonces esto nosotros tenemos que ir transformando en valores, porque acá podríamos hacer un análisis descriptivo nada más, es decir, cuántos dicen cumple, cuántos dicen excelente, cuántos dicen parcialmente, etcétera. Podemos hacerlo, ¿no? Pero en este momento lo primero que vamos a hacer es una valoración, y aquí está.
Miren, esto es una tabla en la cual hemos dado valores a cada uno de las preguntas, ¿no? En este caso no había necesidad de darle valores porque ya estaba con sus valores. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces habrá marcado, por ejemplo, habrá marcado acá, esto habrá marcado ahí, ahí habrá marcado esto, o de repente habrá pensado y ha marcado el 1, ¿no? Entonces ya hemos tabulado y hemos sacado las... Y está marcado, marcado, y así, ¿no? Ahí está. Entonces aquí está, y este cuestionario está vaciado acá, ¿no? 5, 4, todo esto. Entonces, del sujeto 1, que podemos llamarle Juan, o que queramos, se ha marcado acá, de los 10 ítems. Y a partir de eso ya podemos ir sacando un alfa de Cronbach, ¿no? Mira, un alfa de Cronbach que básicamente me mide el nivel de confiabilidad o validez que tiene un instrumento. Aquí está, ¿no? Entonces estos datos, fíjense que no estoy incorporando edad ni género, sino simplemente los ítems de la pregunta. Aquí. Sí, hasta ahí está comprendido, es decir, qué es lo que se tiene que hacer del instrumento, qué es lo que ya han hecho, ¿no? ¿Qué es lo que ya han hecho? Han aplicado el instrumento, acá está, cada una de las preguntas, cada uno de los sujetos, ¿no? Y a partir de eso generamos una tabla con sus valores. Entonces, esa es una tareita que lo vamos a hacer complementariamente a lo que han aplicado. De ahí vamos a sacar su alfa de Cronbach, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta? Bueno, Chelice, Buenas noches. los valores sí o sí tienen que ser el numeral, o sea, considerar el indicador de 1 a 5, No, pueden ser... o puede estar considerado todo cualitativo. Ya. Puede ser de la siguiente manera, miren. En este caso, este instrumento es cualitativo. Si yo le quito esto, yo podría poner de esta manera, miren. Podría poner de esta manera cada uno, pero por el diseño yo lo he puesto así. Control copiar y podría poner de esta manera. Ahí está. Entonces, yo para hacerlo más sencillo, esta es la pregunta, puedo poner la infografía presentada por el docente en el desarrollo de sus clases contiene títulos y o subtítulos, incluyendo título y subtítulo. Entonces acá yo le pondría las posibles respuestas. Oh, se está poniendo pesado. No, ahí está. Entonces yo pondría así, mira. Cumple. Ya no. Cumple. 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 Y no cumple. A eso se refiere. Entiendo. No cumple, ¿no? Entonces son las posibles respuestas para este. Bueno, yo lo pondría acá con incisos, inciso A, inciso B, etcétera, etcétera. Ahí está. Entonces lo mismo podría ser en esto.
en la siguiente pregunta. Miren, fíjense que acá está de manera cualitativa. Ahí está. Cualitativa. En cada uno de estos podría ser así, dicen, ¿no ven? O sea, las preguntas, las respuestas podrían estar de manera cualitativa, ¿sí? Pero en este caso podría estar, digamos, ya no con 5, sino con bueno, regular o malo. O puede estar en una escala, digamos, va a estar, a ver, malo, regular, bueno, muy bueno y excelente. Excelente, ¿no? Entonces fíjense que acá está en 3, más abajo está en 4, en 5 y acá está en otra escala, pero sigue siendo cualitativa. No, sigue siendo cualitativa. Entre esto hay que valorar, ¿no? Es decir, hay que ponerle un valor numérico para sacar el alfa de Cronbach. En este caso yo al inciso A le he puesto 5, al inciso B 4, al inciso C 3, al inciso D 2, al inciso E 1. ¿De dónde sale esto? Se hace en función a una valoración, ¿no? Es decir, cumple, va a tener mayor puntaje que no cumple. Lo mismo, bueno va a tener, por ejemplo acá va a ser, bueno puede ser 3 puntos, regular 2 puntos y malo 1 punto. Eso es para la valoración. Lo mismo acá, malo puede ser 1, regular puede ser 2, bueno va a ser 3, muy bueno va a ser 4 y excelente va a ser 5. Hay estas escalas. Entonces en el caso del diseño a mí ya le he puesto de 1 al 5 para que me facilite las respuestas, porque aquí ya le he puesto un instructivo de aclaración, cosa que el que responda va a ver esto, entonces de 5 a 1, ¿cuál le califico? Ya no tenga que estar leyendo cada uno. Entonces a eso se refiere con la pregunta. Colega. Sí, dice, solo para al transferir o al llevar a esa tabla para poder sacar la interpretación que dice, hay que poner entonces estos números que está poniendo usted, ¿no? Del 1, o sea, el parámetro que está poniendo. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Entonces sí o sí tiene que tener un valor, o sea, cuantitativo, Sí, sí, por más que le pongamos cualitativo. sí. Pero fíjese que no estoy poniendo yo acá, por ejemplo, los datos de referencia. Género, por ejemplo, no estoy incorporando en eso. Edad tampoco estoy incorporando. Solo los ítems que hacen referencia a el cuestionario, directamente con mi variable. Porque no está relacionado género ni edad con mi variable, sino las preguntas que he hecho, ¿sí? Y de eso sacamos sus valores. Bueno, en base a eso, aquí estaba poniendo alfa de Cronbach, una imagen que me dé la fórmula. Pueden bajarlo. También podemos hacerlo en SPS. Podemos hacerlo en... acá está. En Minitab, pero lo vamos a hacer en Excel. Un poco para que podamos hacerlo ustedes, ¿no? Porque pienso que la mayoría debe manejar en Excel más que
más que SPS, ¿no? Bueno, aquí está la fórmula. Esta es la fórmula, ¿no? del alfa de Cronbach, que dice cada número de ítems. Está bien opaco, a ver, lo vamos a aclarar. Wow, estoy grabando y con eso se pone un poco pesado. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí se ha ido. Acá está. Entonces aquí lo voy a poner para que puedan verlo. Acá entonces nos dice el alfa de Cronbach es igual a K sobre K menos 1, todo eso multiplicado por 1 menos la sumatoria de la desviación estándar, miren, de la desviación estándar de cada uno de los ítems, eso es varianza de cada uno de los ítems, sobre la varianza de la suma total de los ítems, la varianza de la suma total de los ítems. No es complicado, digamos, es sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, entonces, fíjense, insertar esto, los voy a pasar también para que un poquito puedan de repente utilizar como plantilla para hacer sus trabajos, ¿no? Aquí está número de encuestados. Este ha sido el encuestado 1, este el 2, este el 3, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son las personas que han sido encuestados por mi instrumento. Ahí está, y son 32 personas. Entonces, yo aplicando esta fórmula me dice alfa es igual a K sobre K menos 1. Entonces, ¿qué es K? Entonces acá ponemos K. K va a ser igual al número de encuestas que yo he hecho. Y en este caso son 32 encuestas. ¿Sí? Entonces, si yo pongo, como dice la fórmula, K dividido entre K menos 1, esa parte sería igual a K 32 dividido entre 32 menos 1. Eso tendría que darme un resultado. Ahí está. 1.03. ¿Sí? Esta partecita, K sobre K menos 1, que podría ser igual a 32 dividido entre 32 menos 1. Igual, ¿ves? Me sale lo mismo, ¿no? Aquí con los valores 32 aquí con las celdas. Ya he hecho esto, ¿no? Ahora voy a sacar la desviación estándar de cada uno de los ítems. Esta sumatoria dice, ¿no? Entonces, para eso, la sumatoria de cada uno de los ítems lo sacamos, ponemos un clic ahí, igual desviación, acá nos muestra, desviación muestra, dice calcula la desviación estándar en función de una muestra. Esto es lo que nos interesa. Entonces, pintamos, hacemos clic ahí, pintamos todo el cuadro de los 32 y ahí está. Acá me da la desviación estándar. Desviación estándar.
¿no? En este caso es 1.3. Entonces solamente voy a jalar, ya he hecho la fórmula, entonces jalo acá. Entonces son las desviaciones estándar. Esto es bien importante que puedan hacer el análisis de estas desviaciones estándares. 1.3, 1.1, 1.28, 1.2, 0.92. Fíjense, acá hay una que tiene menor desviación estándar. 0.95, 1.14, 1.24, 0.90 y 1.3. Entonces, lo que me dicen las desviaciones estándares, cuánto se aparta cada uno de estos valores de la media. Y por lo que aquí veo, no hay alguna desviación muy elevada, ¿no? Fíjense, si yo pondría acá 10, voy a cambiar este valor. ¿Cómo va a cambiar la desviación estándar? 1.69. Si yo pongo acá 20, miren cómo va a cambiar, va subiendo. Si yo pongo aquí 30, ¿ves? Va subiendo la desviación estándar. Entonces eso es lo que yo tengo que fijarme. Eso es bien importante para hacer el análisis de cada uno de sus instrumentos. Y precisamente el alfa de Cronbach utiliza estas desviaciones estándar para sacar ese coeficiente. ¿Sí? Bueno, aquí están las desviaciones estándar, pero me dice que debo sacar, según la fórmula, me dice que debo sacar la sumatoria de las desviaciones estándar, ¿no? Suma, la sumatoria. Entonces yo sumo, ¿no? Igual, suma de todos estos valores. Y ya tengo la sumatoria, que es 12.4. Y luego me dice varianza de la suma de todos los ítems. Entonces, voy acá. Insertar. Acá voy a sumar, sumatoria. Entonces, podría hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Puedo sumar 4 más 4 más 4 más 4 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 4, ¿no? Pero pongo suma, la función suma en Excel, y lo sumo todos estos valores. Cierro paréntesis y me da 50. Y jalo ya en todos para que me lo sume automáticamente. Y ahí está, ¿no? Está sumando cada uno, ¿no? Si se dan cuenta, pueden apretar, por ejemplo, F2 y va a establecer cuáles está sumando. En este caso está sumando del primer estudiante o de la primera persona que ha elaborado el cuestionario, que ha respondido, ¿no? Como aquí ya tengo la desviación estándar, jalo nomás. Ahí está. Entonces acá me dice que hay una desviación estándar de 9.98. Entonces acá suma de cada uno de los ítems. En cambio acá es de la suma de los ítems. Entonces, ¿cuál es ese valor? Es 9.98. Ya tengo todos los valores de la tabla, de la fórmula. K sé que es 32. 1 no necesito. La sumatoria de cada uno de los ítems es 12.4. Y la desviación estándar de la suma de los ítems es 9.8. Entonces acá yo saco el alfa. Alfa de Cronbach, que va a ser igual a este K menos K sobre K menos 1 es esto, 1.3. Todo eso multiplicado, dice, todo esto 1.3 multiplicado por 1
menos paréntesis la desviación estándar de cada uno de los ítems, que es 12 dividido entre la desviación estándar de la suma de los ítems, y cierro paréntesis. Entonces en este caso, a ver, en este caso me ha salido un valor negativo. Eso es, no tiene que salir un valor negativo, eso es incorrecto. Tiene que salir un valor positivo. Entonces, estamos invirtiendo los valores. Vamos a hacer mejor, vamos a hacerlo. Esta parte tenemos, esta parte vamos a hacer 1 igual 1 menos paréntesis, dice varianza de cada uno de los ítems, varianza de cada uno de los ítems, que sería 12 dividido entre varianza de la suma de todos los ítems, 9.8. Ahí está. Tenemos menos 0.24. Nos sigue saliendo negativo, no tiene que salir. Que si lo multiplicamos esto por esto, nos va a salir, sigue negativo. Entonces aquí está el error. Esto dividido entre esto, ahora sí. Y aquí está. Aquí ya tenemos un alfa de Cronbach. En función a esta fórmula podemos ir sacando esto, ¿no? Lo importante acá es que podamos identificar cada uno de estos valores, ¿no? La sumatoria de las varianzas sobre la varianza de la suma de los ítems. ¿Sí? Este es un alfa, en este caso está un poco bajo. La sumatoria de cada uno de los varianzas, y ya está. Entonces este es el alfa de Cronbach. Es el más utilizado para sacar niveles de confiabilidad y validez, ¿no? Niveles de confiabilidad y validez. A ver, nuevamente lo vamos a hacer directamente. Igual 1.3 multiplicado por 1 menos paréntesis la sumatoria de los ítems dividido entre fijamos.
aquí me sale menos 24. Entonces, seguimos generando aquí un... Tiene que ser dividido ahí. Listo, ¿no? Entonces acá tenemos esta alfa sacado con Excel, aplicando esta fórmula. Entonces es un poquito la parte más, digamos, más larga, ¿no? Pero podemos hacer esto mismo en otros programas, ¿no? Que saca rápido sin necesidad de hacer estos procedimientos. A ver, podríamos usar ahorita el SPS. Para los que van a hacer análisis de datos en SPS. A ver, no me va a abrir esto. ¿Dónde está? Aquí está. Alfa de Chromats. Me está abriendo, ¿no? Entonces ya con algunos programas como Minitab o SPS, esto sale mucho más rápido. Está abriendo, ¿eh? Desviación estándar. Aquí hay función poblacional, desviación. Esta es desviación de una muestra. Está bien. Ahí está. Ya se ha abierto por fin. Cerramos y listo. Jalamos. Aquí. Bueno, esta es un poquito la manera de hacer en Excel. Ahora veremos en SPS. Este es mucho más rápido. Solamente que el SPS es un poco más pesado. Yo entiendo que ustedes tendrán una materia de análisis de datos mediante programas informáticos, ¿no? El Stata, el ERE, dependiendo también el Atlas T, van a ir utilizando. Bueno, está tardando en abrir. Voy cerrando algunos. Un minutito que abra. Se ha colgado mi compu. A ver, ahí está, sí, se ha colgado. El SPS es un giga, utiliza, ¿no? Un giga con 20 megas, 1.2 gigas, así dependiendo. En el caso mío es la versión 24. Entonces no es la última, ¿no? Pero sí es una de las más allegadas a la última versión. Entonces, de eso suele tardar en abrir. Ahora, dependiendo también si su computadora es de 64 bits, abre un poco más rápido, ¿no? Si es de 32 bits, abre un poquito más lentito, como en el caso mío, ¿no? Que estoy manejando el Google Meet, el grabador en línea y el SPS.
Wow, a ver. Ahora sí. A ver, aquí está, perdón. Alfa de Cronbach, a ver. Estoy cerrando algunos programas. Cerrar. Bueno, mientras va abriendo. Ahí está, ya abierto más bien. Ahí está abriendo, a ver. Acá está. Este es el entorno de SPS. Aquí está dividido en dos partes. Uno es el vaciado de datos. Aquí está. Uno es, aquí está, ¿ves? Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6, 7, 8, 9, 10. Cada una de las preguntas, ¿no? Aquí están los ítems. Los ítems de las preguntas. Y bueno, y aquí vemos los valores que yo he ido vaciando. Ahí está de cada uno. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6, hasta la pregunta 10. Entonces, como ya están mis 32 cuestionarios vaciados, una base de datos, que eso siempre tienen que manejar cuando hagan sus trabajos de investigación, vamos a analizar. Y aquí van a tener diferentes análisis que les da el SPS, ¿no? En el caso de las del análisis del Alfa Cronbach, vamos a análisis de fiabilidad, escalas, análisis de fiabilidad. Y acá miren, acá me dice modelo alfa. Acá está el alfa, modelo alfa, y yo quiero hacer un alfa de todos estos. Entonces voy trasladando todas estas preguntas al espacio donde dice elementos, y puedo solicitar algunos otros, ¿no? Por ejemplo, acá escala de elementos, correlaciones, covarianzas, resumen, media, varianza, correlación, prueba chi cuadrado, etcétera, etcétera, coeficiente de correlación. No me interesa, ¿no? Solamente estos elementos y continuar. A partir de eso, aceptar. Acá me sale un poco mucho más rápido y ya está. Ya he hecho, ¿no? Aquí está la media, el mínimo, el máximo, el rango, la varianza y el número de elementos que ha medido, es decir, el número de preguntas, ¿no? Entonces está procesando. Y ahora que me doy cuenta, en Excel es un poquito con más detalles y todo esto, ¿no? Pero acá nos dice hay una media de 40, una varianza de 79, una desviación estándar de 8.91 y el número de elementos son 10. Sigue procesando. Como está procesando cada una de las preguntas, aquí está. Y esto es lo que nos interesa.
Miren, estadística de fiabilidad, dice. Alpha y Cronbach de 10 elementos, ¿no? Y el otro elemento que podríamos ir haciendo análisis o mirando tiene que ver con estos elementos, ¿no? De la desviación estándar. Fíjense, 1.3, 1.1, 1.28, 1.20, 0.95, 1.3, ¿no? Esto es importante ver. Cuando estas varianzas son muy elevadas estas varianzas, hay que revisar la pregunta y sus respuestas. Algo está ocurriendo con eso. En este caso, fíjense, todos tienen 1.0, 0.9, 1.2, no es mucha la diferencia. Entonces eso es un poco el alfa de Cronbach. Entonces acá tendría que salir, en este alfa de Cronbach, también de Excel, tendría que salir 0.93. ¿no? Entonces lo que veo es que K va a ser igual, y eso es el reto, cometido error, K es igual a 10 dividido entre 10 menos 1. Ese era hace un momento lo que se tenía que hacer. Yo lo había hecho con 32, pero no es el número de elementos, sino es el número de preguntas. Son 10 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El SPS me ha mostrado. Entonces, a partir de eso ya yo puedo hacer la sumatoria, que es igual a suma son todos estos elementos, cerramos y ya está. Y lo de abajo, que sería del total, que sería igual a 9.98, y a partir de eso ya podemos calcular. Alfa sería igual a K por 1 menos paréntesis la sumatoria de los ítems dividido entre el número de ítems. Aquí hay un error. Ese es un poquito el problema del Excel, ¿no? Que hay que ir como programando. F2. Aquí no sé por qué no me está saliendo. Vamos a hacerlo a la inversa. Esto. Ya. ¿Qué me está generando? Algún error. De punto 98, 12. Ahí está, bueno. Entonces, en todo caso, mi recomendación es un poquito que podamos utilizar algún otro programita, como en el caso de este, ¿no? Del SPS, que es lo que se ha hecho en este trabajo, fíjense. Acá, para validar ese instrumento, ha utilizado el SPS, ¿no? Ahí está. Esto es cada uno de los ítems con sus valoraciones, con sus respuestas, y ha ido sacando, ¿no? Válidos 32, un 100%, total 32, que es un 100%,
y de ello ha sacado un alfa de Cronbach del 0,93, ¿no? De 10 ítems que se han ido trabajando. En función a ello ha ido sacando la desviación estándar, fíjense la desviación estándar acá de cada uno de los elementos, ¿no? De cada uno de los elementos. Esto es importante, habíamos dicho, porque nos permite identificar qué pregunta está bien o qué pregunta está mal. Esa es una manera. La otra manera es también en Excel, que es de mitades entre los sujetos. Esto es mucho más sencillito. Entonces, como acá hemos sumado, lo voy a llevar a esta suma. Ahí está. Lo llevo a otra hojita. Te voy a ver. Pegamos valores. Ahí está. Entonces, como son 32, yo agarro los primeros 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este es 16, lo parto de un grupo con el otro grupo. Lo junto con otro grupo y ya tenemos acá. Ya tenemos acá dos grupos. Ahí está. Aquí tenemos dos grupos. Esto es lo que me interesa en esto. Estos dos grupos voy a insertar en Excel. Hago un diagrama de dispersión y a esto le incorporo esta función, se llama regresión lineal, ¿no? Pues acá me da de estos dos grupos me da una regresión lineal de y igual a menos 0.122x más 5285 con un R de 0.3. Entonces lo que está estableciendo qué relación hay entre uno y el otro, es decir, entre esto y esto, entre uno y el otro grupo. En este caso hay una relación muy baja, 0.03. Entonces nos dice que hay que hacer una nueva prueba. Esos son los dos métodos. Lo mismo acá en el SPS. Podríamos hacerlo. Análisis de fiabilidad. Y acá está, ¿no? Dos mitades. Entonces, hacemos y aceptar. Entonces lo mismo nos va a ir dando los valores, ¿no? Esto es un poco, el SPS es un poco más completo en este tipo de análisis. ¿Sí? Bueno, esa es una primera parte. Mis recomendaciones que cuando les pidan, y les han de pedir por lo general los tribunales, no tanto en la tesina, o sea, en esta etapa en la que están, sino más en la etapa de la tesis de maestría que van a presentar, ¿no? Bueno, ese análisis les pediría que podamos ir haciendo, un poco vamos a ir precisando, y luego los análisis respectivos, ¿no? Los análisis respectivos. Por ejemplo, yo quiero hacer un análisis. Este es un cuestionario que se ha aplicado, una muestra de 60 personas, ¿no? Entonces esta es una base de datos. Entonces, el primero, que digamos que es Juan, tiene 23 años, es del género femenino, su estrato social es 2, que es 3 estratos: clase baja, clase media y clase alta. En este caso el estrato social es clase media. Su nivel de estudio es universitario y utiliza un tipo de anticonceptivo que es la inyección, ¿no? Y el tiempo de uso es de 36 meses.
Entonces acá es importante que nosotros diferenciemos qué tipo de variables son ellas. Por ejemplo, esta edad es una variable cuantitativa. Este género es una variable cualitativa. Este estrato es una variable cualitativa. Este nivel de estudio es una variable cualitativa. Tipo de anticonceptivo es una variable cualitativa. Tiempo de uso en meses es una variable cuantitativa. Entonces, una vez que yo sé qué tipo de variables son, ya puedo hacer algún tipo de análisis de sus preguntas, ¿no? Entonces, para eso, mi recomendación es que puedan un poquito precisar qué tipo de variables. Por ejemplo, esta variable cuantitativa es de variable... hay dos tipos de variables cuantitativas, discretas y continuas. Esto es continuo. Es una variable cuantitativa de tipo continuo, que significa que asume valores decimales. En cambio, este género es una variable cualitativa de tipo nominal. Esta es otra variable cualitativa. Este es de tipo ordinal, porque hay un orden, hay una jerarquía. Este nivel de estudio es una variable nominal. Ordinal, porque es de orden, no es lo mismo un bachiller que un universitario. El tipo de anticonceptivos es nominal. Y el tipo de variable tiempo es continua, porque puede ser 36.5 meses, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es importante que nosotros sepamos qué tipo de variables es. Si no sabemos qué tipo de variable es, vamos a tener problemas a la hora de hacer análisis de sus datos, ¿no? Ya sea en SPS o ya sea en Excel. ¿No? Entonces, por ejemplo, este género, que no es difícil, podemos hacer una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia de género. Entonces, en este caso tenemos femenino y tenemos masculino. Yo quiero saber su frecuencia absoluta, ¿no? Entonces utilizo la función contar si en este caso el rango de acá quiero que de todos estos valores quiero que cuente hasta el número 60. Por lo general se pone F4 para que sea inamovible. Y criterio dice que ¿qué criterio quiere? Entonces yo quiero femenino, que cuente este femenino. Cierro paréntesis y aquí está. Femenino me dice que hay 42. Jalo hacia abajo. Y masculino me dice que hay 18. La suma de estos dos tendría que darme 60. Total 60, ¿no? Entonces aquí ya tengo una tabla de frecuencia con el Excel. Entonces ya esto puedo ir sacando porcentaje, o acá mismo puedo pintar, insertar este gráfico de torta, y acá ya me da los valores, ¿no? Etiqueta de datos. Esto está graficando el total más, ¿no? Entonces
Ahí está graficando el total y no me interesa que grafique el total, ¿no? Simplemente esos dos valores. El 42% son del género femenino, o 42 personas, y 18 son del género masculino. Esto es lo más común, esto es lo que vamos a pedir, ¿no? Que hagan este análisis, vamos a pedir que hagan de los instrumentos, de cada una de sus preguntas. Género de los encuestados. Ahí está, género de los encuestados. Entonces ya de esto hacen su análisis. Ahora, frecuentemente solemos quedarnos en este tipo de gráficos nomás, ¿no? Entonces la idea es un poquito que podamos enriquecer nuestro análisis. Por ejemplo, voy a hacer acá un análisis entre edad y género, ¿no? Voy a hacer un análisis entre edad y género. Eso llamamos tablas de contingencia, ¿no? Entonces lo que hacemos es ir a insertar, y acá en el extremo izquierdo sale tabla dinámica recomendada. Nosotros vamos a hacer clic en tabla dinámica y nos sale acá, dice seleccione una tabla o rango. Entonces yo, por seleccionar todos estos datos, los selecciono y me dije, ¿no? Nueva hoja de cálculo existente. Entonces yo puedo pedirle que haga mi análisis acá donde estoy poniendo, y agregar datos del modelo de datos. No, aceptar. Entonces acá me va a salir un cuadro de diálogo. Ahí está. Entonces me dice, miren, acá me dice edad, género, estatus social, nivel de estudio, tipo anticonceptivo, tiempo de uso. Entonces acá en la columna y en las filas, columnas y filas, puedo poner, por ejemplo, género en las filas y edad en la columna. Y ya me ha sacado acá un análisis. Ya, del género femenino de 14 años hay uno. De 14 años hay uno, ¿no? Pero acá, por ejemplo, me muestra un análisis de la suma de las edades, ¿no? De 15, por ejemplo, aquí femenino, de 15 años hay 30. Y en este caso me dice que hay 2. Para que eso no ocurra, yo voy a generar una tabla de tal manera que me pueda mostrar, insertar tabla dinámica, aceptar, de tal manera que me permita, aquí está, me permita no solamente ver cuántos acá, sino que me permita contar estos, ¿no? Para eso hay que tabla dinámica, insertar valores, voy a esos valores que lo he marcado. Generalmente por defecto sale así, ¿no? Entonces hay que diseñarle para que me salga
cuántos hay de cada uno. Ahí está. Ubicación, le voy a pedir que me ubique aquí. Aceptar. Entonces ya está. Yo quiero edad. Voy a trabajar con edad y género, ¿no? Aquí está edad, la estoy llevando a la columna. Y acá abajo hay una suma de edades, está sumando las edades. Yo no quiero que sume las edades, ¿no? Configuración de campo de valores. Yo quiero que cuente los valores. Aceptar. Entonces aquí ya está un poquito más claro. Aquí me ha hecho una tablita, dice del género femenino. Hay una persona que es de 14 años. Del género femenino hay 2 personas que es de 15 años. Del género femenino hay 0 personas que tienen 16 años. Hay 2 personas que tienen 17 años. Hay 4 personas del género femenino que tienen 18 años. Hay 5 personas del género femenino que tienen 19 años. Fíjense que esto es un análisis mucho más rico, ¿no? 7 personas del género femenino que tienen 20 años y 6 así, ¿no? En total hay 42 personas del género femenino. En el masculino también, ¿no? Hay 0 personas del género masculino que tienen 14 años, 0 personas que tienen 15 años del género masculino y 2 personas que tienen 23 años del género masculino y 18 personas son del total que son del género masculino. Entonces, de 14 personas, de 14 años hay una persona, de 15 años hay 2 personas, de 16 años hay una persona, de 17 años hay 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, este análisis es mucho más rico que solamente hacer de esta manera, que solamente poner género, ¿no? Entonces, estas se llaman tablas de contingencia, que vincula 2 o más variables. En nuestro caso, las tablas de contingencia se le puede ir haciendo de diferentes variables, ¿sí? Bueno, ahora como igual podemos hacer acá una tabla de frecuencia del tipo de nivel de estudio, pero como esto es una variable cuantitativa, esta variable cuantitativa me interesa hacer un análisis de estadística descriptiva total. ¿Cuáles son esas estadísticas descriptivas que nosotros podemos utilizar? Entonces ya vamos recordando, por lo general se van utilizando varias que ya conocen ustedes. Las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, que serían la moda, la media y la mediana. Estos son los más utilizados, ¿no? Es igual, moda. Acá me dice moda 1 o moda varios. En este caso probaremos con moda varios para que me pueda dar el resultado, porque puede ser unimodal, bimodal o polimodal, ¿no? Moda varios, número, dice, acá está. Todo esto pinto. Y ahí está. Cierro paréntesis. Ya tengo ahí. ¿Cuál es la moda? Es 20. Lo que significa que hay el valor que más se repite en este conjunto de edades es el 20. En cambio, si ponemos la media, que también es conocido como promedio, igual promedio, entonces pintamos todos estos valores y pintamos estos valores y cierro paréntesis. Y me da que
La media es 20.067. La mediana, que es el valor que parte absolutamente en dos partes, un 50% a la izquierda, un 50% a la derecha. La mediana, número, dice, estos valores. Esto es importante a la hora de hacer análisis de datos, porque la moda, la media y la mediana tienen que tender a ser iguales. Acá está. Cierro. Enter. Fíjense. Ahí está. Moda, media y mediana. Estas son las tres medidas de tendencia central que más se van a utilizar, ¿no? Y como verán, la moda, la media y la mediana tienden a ser iguales. Cuando esto ocurre, después mañana vamos a profundizar esto, decimos que está en una curva normal, ¿no? Es decir, que genera una campana de Gauss, ¿sí? Y bueno, hay otras medidas de dispersión también, que son el rango y la desviación estándar. Bueno, el rango no es nada más que el valor máximo, el valor mayor menos el valor menor. El valor mayor menos el valor menor. Entonces, hacemos eso. El valor menor, en este caso va a ser 16. Aquí tenemos un 17. Podemos sacarlo también, ¿no? Podemos sacar igual mínimo. Ahí está. Mínimo. Entonces quiero sacar cuál es el valor mínimo de este conjunto de datos. Cierro paréntesis. 14 igual el valor máximo igual, pinto ese conjunto de datos y cierro paréntesis. Entonces el rango sería igual a 23 menos 14. Entonces me dice que entre el valor mínimo al valor máximo hay 9 espacios, ¿no? Y bueno, la desviación estándar que hemos ido haciendo referencia, la desviación, aquí está, calcula la desviación estándar de este conjunto de datos. Pintamos todos estos valores. Pintamos todos estos valores y cerramos paréntesis. Entonces me dice que hay una desviación estándar de 2.23. 2.23. Entonces ya tengo aquí el análisis de estadística descriptiva, por lo menos lo más básico, ¿no? Lo más básico para que podamos ir generando alguna información al respecto. Entonces ya voy haciendo análisis, ¿no? Se tiene entre las edades una moda de 20 de años, lo que significa que es el valor que más se repite, es decir, que hay más estudiantes de 20 años, siendo una media de 20.07 años y una mediana, lo que significa que de 20, el 50% para abajo tiene menos 20 años para abajo y el otro 50% tiene 20 años para arriba, ¿no?
con un rango de 9, que no es mucho, y una desviación estándar del 2.39. Esta desviación estándar es bien importante porque estos dos elementos, desviación estándar y las medidas de tendencia central, nos han de permitir hacer análisis paramétricos o análisis no paramétricos en nuestros cuestionarios que hemos de aplicar. Bueno, ¿alguna consulta? Quiero Open Board. Bueno, hasta ahí un poquito sería esta primera parte. Ahora, obviamente, mañana vamos a desarrollar que hay una manera de sacar todo esto rápido, ¿no? Que es datos, se van datos, análisis de datos en Excel. En este análisis de datos nosotros nos va a mostrar una tabla, una ventana emergente, el cual vamos a buscar estadística descriptiva. Está. Ahí está. Ahí está apareciendo, y fíjense que acá dice estadística descriptiva. Entonces esta estadística descriptiva me permite hacer el análisis total. Aceptar pongo y me dice rango de datos. Ya, yo quiero hacer un análisis. Esto se hace, estadística descriptiva total, se hace de variables cuantitativas. No podemos hacer de variables cualitativas. Pinto todos los valores que quiero que analice. Los 60 valores. Y fíjense, dice rótulo porque va a poner nombre. Acá rango de salida, donde quiero que salga, donde quiero que me dé los resultados, lo voy a poner acá. Y resumen de estadísticas, aceptar. Entonces esto es una maravilla porque ya me da el análisis descriptivo completo. El análisis descriptivo completo. Me da la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, el rango, el valor mínimo, el valor máximo, la suma total de los valores y cuántos datos ha contado. Entonces ya mañana un poquito vamos a ir viendo algunos otros elementos como la kurtosis y el coeficiente de asimetría, la varianza de la muestra, que es muy poco utilizado pero que también sirve, más es la desviación estándar. Entonces, dependiendo qué tipo de variable es la pregunta que nosotros hemos hecho, vamos a hacer un tipo de análisis. En los cualitativos, en estos cualitativos no podemos hacer más que una tabla de frecuencia con su porcentaje y a lo mucho sacar la moda en los cualitativos. En los cuantitativos ya podemos hacer todo este análisis descriptivo que hemos hecho. Kurtosis, asimetría, rango, moda, media, mediana, desviación estándar, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí un poquito podríamos ir. Mañana vamos a profundizar un poquito. Mientras tanto, la tareita ampliaremos hasta la próxima semana, pero esta vez va a tener otro elemento más, ¿no? Que es el análisis de confiabilidad. Pueden hacerlo en Excel. Sí, licenciado, por favor. Sí, vamos a ampliar la entrega, pero en la tercera tarea van a poner el alfa de Cronbach. En la segunda tarea, por favor, póngale el instrumento y el análisis. ¿Sí? Bueno. Quería explicar un par de cosas más, pero mañana, ¿no? Es la 1:30 y mañana estaremos también a la misma hora, ¿no? Los viernes y sábados. Agradecemos siempre a los que están, ¿no? Son más temprano mañana no se puede, Lisa, perdón.
Mañana es día sábado. ¿A qué hora puede ser? Tal vez 6 si se puede. No sé, ¿qué dicen los que siempre asisten? 6:30 podríamos iniciar. 6 de la tarde si se puede. Tal vez. 6:30, si pueden. Sí, Lice. Otra consultita. En este caso, cuando vamos a hacer, bueno, en Excel también haríamos el instrumento o tendría que ser todo en documento Word para la tarea 2, licenciado. Para la tarea 2 en Word. No pásenlo a Word. La idea es, esto es lo que estoy pensando, es que ustedes vayan haciendo su tesina. Solamente las tablas. Ya. Sí, la tabla de frecuencia, el gráfico y un poquito el análisis de cada una de las preguntas. ¿Qué debería de tener? Pregunta, tabla de frecuencia, gráfico y una descripción del gráfico o de la tabla. Y así de cada una de sus preguntas. ¿Sí? Ya, licenciado. Listo, entonces eso vamos a ampliar hasta la próxima semana. Hasta el Dicen una preguntita. Sí, Eloy. Dicen. Sí, adelante. Cristina. Adelante. Dicen, el tema de las preguntas, para el cuestionario o para cualquier instrumento que se aplique, ¿tiene una limitación? No. Porque yo lo había aplicado con 6 preguntas, ¿no? Uy. No, ya 6 preguntas es muy poco. Pero depende de tu variable. ¿Cuál es tu variable? ¿Cuál es lo que estás queriendo medir con el cuestionario? ¿Qué es lo que quieres medir? Bueno, en realidad era el uso de la tecnología. En realidad estaba trabajando sobre eso, sobre el uso de la tecnología en el aula, ¿no? En realidad. Ya, pues si con 6 preguntas tú consideras que puedes medir eso, excelente, ¿no ves? Licenciado, yo también tomé este aspecto de las clases virtuales o presenciales. Entonces yo lo hice con un curso, ¿no? Pero también me limité a 4 o 5 preguntas nada más, no sé, entonces tendría el cuestionario nuevamente. Sí, en esto yo voy a valorar que sea en función a su perfil de investigación, ¿no ve? Que van a entregar al final, ¿no? Si su variable es tecnologías de información y comunicación, digamos, con 6 preguntas, voy a ver si se mide eso, ¿no? Si no mide eso, también la valoración va a ser menor, ¿no ves? O sea, la idea es que no sea solo para entregar, sino que les sirva para sus tesis y que les sirva a algunos para la tesina. Porque si no, les daría yo ejercicios, ¿no? Generalmente doy 8, 10 ejercicios para que hagan, ¿no? Entonces ahí ya les digo, práctica número 1, resuelva esto, les digo, ¿no? Práctica número 2, resuelva, les doy. Pero en este caso he optado porque les sirva para su tesina o para su tesis, ¿no? El instrumento mismo, la validación mismo, ya puedan ir haciéndolo. No olviden que estamos en el módulo 12, ¿no? Y en los siguientes, por ejemplo, les van a pedir qué instrumento han hecho, cuál es su marco teórico. Entonces ya tienen la primera tarea es su marco teórico, que ahí lo pueden complementar. Hola, estoy en clase. Aló, buenas noches. Estoy en clase, disculpas. Sí, Sí, ¿no ve? Entonces también un poco, unos 5 o 4 preguntas es para entregar nomás, ¿no ve? O sea, y no se trata de eso. Si se hubiera tratado de entregar, yo les hubiera puesto prácticas, ¿no? 10 ejercicios, resuelva. Bueno, por la premura del tiempo, dicen. Sí, por eso les estoy ampliando una semana más, ¿no ve? Ahora, sí, gracias. Gracias. Sí, Listo, sí, muy sí. buenas noches. Gracias. Hasta mañana entonces. Hice una consulta. Sí, sí, sí. En la tarea en la plataforma usted ha dejado un video para poder, como ejemplificación,
para poder hacer esto, lo de las tablas, todo lo de la frecuencia. Eso he considerado al realizar el trabajo. ¿Eso vale? ¿O Sí, lo sí. que usted ahorita ha explicado? No, yo he ampliado ahora, ya he incorporado para variables Sí. cuantitativas, moda, media, desviación estándar, etcétera. Si sus variables son pura cualitativas, solamente va a sacar tabla y gráfico. Tabla y gráfico. Sí. Sí, pero si hay una Pero si variable. tuviera, digamos, en una de las variables, digamos, está considerado lo que es la edad y otro rango más, sale, ¿no? Ese gráfico que usted indica, pero entonces ese gráfico solo reflejaría de esas dos variables, ¿no? ¿No es cierto? Sí, exacto. Y no de las otras. Ya dice, es que quería, sí, quería enviarle, pero como estaba cerrado, o sea, ya era destiempo, entonces pues le dije que es una plataforma está cerrado, no se puede enviar. Y quería, no sé si mañana nos podría explicar, porque hay una partecita donde tiene que salir con redondeos, dice, ¿no? En una fórmula, y eso no he podido lograr. Ah, con los intervalos de clase. Sí, Sí, eso. hay tres métodos, ¿no? Ahí, el método de la raíz cuadrada de n, la regla de Sturgeon, 1 más, a ver, ¿cómo es? 1 más 3.33 por logaritmo Sí. de n, y el otro es del investigador. También podemos hacerlo mañana si desea, ¿no? Un poquito. Los tres Sí, métodos, esa parte dice para poder sacar el número de clases. allá, intervalos de clase, ¿no? Para eso hemos sacado el rango, Sí, hay que sacar el número de límite intervalos. inferior, límite superior. Sí, mañana lo haremos eso Ujú. también entonces, me parece bien. Sí, porque ese está más claro, o sea, lo he visto más, un poquito más, mm, o sea, para poder trabajar. En este caso, por eso las preguntas que me he planteado, tendría que adjuntar más preguntas cuantitativas para que pueda reflejarse en ese gráfico de frecuencias, en el histograma. Ujú. Sí, si desea lo hace con Ya, unas dos variables cuantitativas y las otras generalmente se hacen cualitativas. Pero una o dos, salario, edad, estatura, peso, esas variables un poquito, rendimiento académico, ¿no? Después es sí, no, mucho, poco, nada, aceptable, necesita apoyo, así hay. ya, Listo, muy buenas noches, tengo otra clase ahora. ya. Gracias, Lice. Buenas noches. Buenas noches, hasta Buenas mañana. noches, dice. Buenas noches, Bueno, Buenas noches, licenciado. Buenas Gracias. noches, Luisito. Mañana. hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, ahora sí, dígame, estaba en clase, mil Eh, disculpas. Igualmente, profesor Willy Mendoza, ¿no ve? Sí, sí, sí. Yo soy el participante de doctorado paralelo a... no, le hice una consultita, tengo preocupación de que